versículos 21 en adelante. Leemos así: y entraron en Capernaum, y los días de sábado, entrando en la sinagoga, él enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y aún le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Mis hermanos, ¿cuál es el tema que tengo para esta noche? En primer lugar, dejar que el Espíritu Santo convenza nuestras conciencias de descubrir qué cosa nos enciende. Vamos a ver la historia de Jesús como siempre, pero antes permítanme hacer preguntas. Hay cosas que encienden a algunos y a otros no. Cosas que son peligrosas, cosas atractivas, más realmente de naturaleza mundana, a veces pecaminosa, y que la persona, el amigo, el hermano, cuando oye eso, pues enseguida se enciende, se entusiasma y sale para adelante. Tal es el caso del fenómeno de la música. La música convoca a cualquiera, a muchos, y no obstante deja un sabor a vacío. Yo quisiera invitarles a que viéramos en esta primera parte qué cosas encienden a algunos. Las palabras de Jesús indican: si eso te enciende, ten cuidado. Abramos entonces en Lucas el capítulo 12. Y por supuesto que esto que aprendamos, apliquémoslo en el plano personal. A este individuo lo que le encendía era el bien material, las posesiones. Capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero Jesús le responde: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dice: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y cuenta entonces una parábola acerca de alguien al cual algo lo enciende. ¿Miramos? La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: ¡ay, alma! Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, vive la vida loca. Conocemos esa expresión. Y sin embargo, Dios muestra el otro lado de la moneda. Y especialmente para los jóvenes. Déjenme que se los cuente. En algún momento tuve la charla con una familia, primeramente los papás. Y ellos me dicen: Pastor, converse con nuestros hijos. Son niños amorosos, y efectivamente lo son. Jóvenes veinteañeros, 2 varones. Uno con planes de estudiar en escuela superior, en una universidad. Regresó, no quiso continuar. El otro que se enreda con amigos. Ambos en la iglesia, pianista, etcétera, etcétera. Ustedes, y los conocí, chicos muy lindos, criados desde pequeños en la iglesia adventista. Los papás dirigentes en la iglesia. Pero la respuesta de uno de ellos a su mamá fue llamativa. Al menor: hijo, ¿por qué te portas así? Andas con tu hermano, no van a la iglesia. Mamá, estamos yendo a otra iglesia. Es cierto, hijo,
Yo no tengo la certeza. ¿Por qué no vienen a la nuestra, donde juntos íbamos como familia? Papá, mamá, tú y yo. Mamá, no empieces otra vez. Es que no tengo la certeza de que van a otra iglesia ustedes. Bueno, depende de ti si tú quieres creer. Hijo, te voy a decir por qué. Tú gustas de cosas, de tu forma de vestirte, de peinarte, de arreglarte, la música, y la mamá comenzó a hurgar. Hijos, seamos claros, tú y yo, ¿te gustan las cosas del mundo? Y el muchacho miraba a su mamá, serio, y le dice, ¿pero qué es lo que te gusta? Dime, ¿qué es? Y el chico respondió, 18 años, me gusta todo, todo. Y la miró, hermanos, de un modo en que la mamá se quedó como que perdí a mi hijo. ¿Saben, jóvenes? La mamá me lo contaba de esa manera, y yo capté toda. Luego charlé con los muchachos. Por supuesto, usé mis mejores baterías, pero no es fácil que un joven descubra que a esa edad, 18 años, el mundo es precioso, me gusta todo. Di algo, música, me gusta la música. Bebidas, me gusta, no soy alcohólico, pero me gusta, siento cosas. Bailar, me gusta, ver muchachas y tocarlas, me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. A los tales, quiero decirles que este hombre, no hablemos de Dios, este hombre, Jesús, como hombre, miremoslo como tal, y a los jóvenes en particular, escuchémosle, somos sabios y le prestamos atención, que Él fue más allá y volvió y nos dice, miren, yo miré esto es lo que les comparto. ¿Y qué comparte? Versículo 19 y 20 en particular, a los jóvenes. Y diré a mi alma, ese hombre que prosperó, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, ahora repósate. Come, bebe, alégrate, escucha música, disfruta, toca, disfrútalo. El otro lado de la moneda dice lo siguiente. Pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a buscarte o pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Pensaste en eso? El joven dice, ya empezamos. No, mis queridos hermanos y jóvenes en particular, si bien el tema es para todos. ¿Qué es lo que nos enciende? En el caso de este muchacho, todo, decía él, con esa expresión. Miremos ahora a otro sabio que recorrió ese camino y luego volvió para darte los resultados de lo que encontró en la tierra prometida. ¿Recuerdan aquellos espías cuando volvieron y trajeron restos de la tierra prometida? Unas frutas enormes, uvas enormes, y traían, esto es lo que vimos en la tierra prometida. Escuchemos lo que este hombre encontró en la tierra prometida de Babilonia. Eclesiastés capítulo 2. ¿Qué es lo que te enciende? Sigo todavía levantando esa pregunta. Y a los jóvenes en particular, ¿qué te enciende? Eclesiastés capítulo 2, desde el versículo 1. Salomón que recorrió la tierra, no prometida, hermanos, de Canaán, Babilonia, con sus pecados y tentaciones. Dije yo en mi corazón, versículo 1, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Pero he aquí, esto también era vanidad. A la risa le dije, pero estás loca. Y al placer le dije, ¿y para qué me sirve esto? Esa era la reflexión que hacía Salomón cuando andaba en esos caminos extraviados. Recordemos que este hombre estuvo un tiempo en apostasía. Así que él sabe lo que está diciendo. Probó ese camino amargo de la perdición. Sigue más, versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecieran los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Cuando los Beatles hacían su
primera incursión en la década del 60. Una canción, Ámame, se hizo la número 1 a nivel mundial. La gente no imaginaba que a partir de allí comenzaba un movimiento revolucionario, impresionante. Esta gente inglesa, de Inglaterra, pues trascendían las fronteras y visitaban diferentes países hasta que llegan a América. Y aquí hacen una explosión impresionante. Llegaron los Beatles. Sus canciones pegadizas, los chicos, pues allí se identificaban mutuamente, eran jóvenes de la misma edad, hasta que uno de sus líderes dice una tremenda tontería. 1965. Somos más populares que Jesucristo. Hubo que justificar esa expresión, buscarle la manera, porque sonó tan feo en los oídos de la gente americana, en aquel tiempo religiosa, de jóvenes religiosos, que había que buscar la manera de reparar esa frase. ¿Qué quiso decir? Fanfarrón. Aunque el individuo que lo dijo trató de justificarse después porque los medios de comunicación presionaron mucho. La fama del grupo creció, pero tarde o temprano el enemigo de las almas se cobró el ticket. Este mismo individuo, fanfarrón, murió asesinado por uno de sus fans en 1980. Hermanos, meterse con el Señor Jesús es demasiado. Él creyó por la fama del momento y la gloria. Incursionaron en camino peligroso como es los mensajes satánicos. De hecho, una de sus canciones solamente se entiende al revés. Revolución número 9. Sería largo hablar de esta gente, con sus años de gloria que ellos tuvieron. Hasta el día de hoy, sus canciones corren todavía. Pero el texto acá que nos interesa dice, fijémonos, capítulo 2, versículo 8. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Yo lo disfruté. ¿Y de qué me sirve? El grupo Led Zeppelin en la siguiente década, 1970, se hizo famoso con una canción, Escalera al cielo. Muy bonita, por cierto, con bonitos instrumentos. Pero escuchando al revés, 7 mensajes satánicos, absolutamente satánicos. Y una parte de la letra, al revés, dice, con Dios yo me apago. Yo me desenchufo. Esa es la traducción. Yo me desconecto. Él no me enciende. Es lo que dice la canción al revés. Efectivamente, para esa gente, Dios significa quitarle el turn on, apagarlo, y ya, se apagó. Se bajó la corriente, la luz, se apagó todo. Dios es así, te apaga. Efectivamente, cuando uno está en las cosas de Satanás, tú hablas de Dios, te acercas, traes cosas de Dios, Dios te apaga. Eso dice la canción. Esa canción, Escalera al cielo, ganó el primer lugar por años. ¿Cómo se escribió? El autor, Robert Plant, él dice que mientras miraba el fuego, es apenas su testimonio, se cree que en una sesión espiritista, sentía que una mano le empujaba para escribir la canción. Y él le agradece a quien fuera que le haya empujado a escribir la canción. Este Plant le pidió a su compañero Page, corta con el satanismo, por lo cual el hijo de Plant se mató. Page, el compañero, 2 guitarristas del grupo Led Zeppelin. Este había comprado la casa de un famoso satanista, Aleister Crowley, famosísimo. Gente metida con Satanás haciendo una canción tremenda, Escalera al cielo, basada en la historia aquella del mago de Hamelin, cuando se intenta a cierto mago contratarlo para que quite las ratas del pueblo con su flauta mágica. Él lo hace. Ok, páguenme. No te pagamos nada. Vete de acá. Páguenme mi servicio que hice. Ok, no me quieren pagar, yo me desquito. Y con su flauta se llevó a los niños escalera al cielo. Los metió en una roca y desaparecieron. Eso cuenta esa historia medieval. Y de allí la canción. La letra habla de eso también. ¿Eso te enciende? Me refiero a los jóvenes, y seguramente algunos dirán, pastor, usted habla de esos dinosaurios ya de la década del 70, ¿quién sabe de esa gente? Está bien, está bien. Es lo que yo viví o conocí en aquel tiempo, es cierto. Pero el fenómeno es el mismo. Que enciende Satanás, él lo enciende y te apaga por otro lado. En el caso de Salomón que estamos leyendo, le pasó eso. Él lo probó.
Y finalmente, después de haberlo probado, vuelve y nos dice esto. Este es el informe que yo traigo. Miremos versículo 9 todavía. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Ese es el informe que él trae. Sigue la pregunta en pie. ¿Qué te enciende? Yo quisiera, hermanos, otra vez, como hicimos todas las noches, hacer un repaso de la historia de Jesús. ¿Qué lo encendía a él? Y si tú eres inteligente, es cierto, tienes que tomar decisiones. Déjame que te ilustre la decisión que tomaron algunos jóvenes. Es cierto, me estoy dirigiendo a jóvenes en este momento, pero a todos en particular. Frente a un hecho, hubo jóvenes que tuvieron que tomar una decisión. Leamos Daniel capítulo 3 y la música. Y entonces luego de ese texto, sí, vamos a ver la historia de Jesús, la que nos interesa. Daniel capítulo 3. Capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír la música... Mis hermanos, primeramente jóvenes, pero luego a todos los adultos, si hay algo que te atrapó. Saben, uno mira a ciertos jóvenes y decimos, es más, yo fui un vicioso de la música cuando jovencito. Tenía mi hermano, él era el que traía la música de los Beatles, la ponía. Y teníamos un vecino del lado que era el que compraba todos los discos. Y mi hermano, pues se las ingeniaba y hacía cambios y traía nuevos discos. Pero yo lo absorbía, lo metía todo acá. Mientras ellos se divertían y bailaban, yo no era mucho del baile, sí de escuchar. Las letras en inglés, aprendérmelas de memoria, todas, que vengan todas. Lo metí todo acá, adentro. En mis 18 años por allí. Cuando un adulto mira a un jovencito, sácate los audífonos, baja el volumen, la música, ¡Oh! Y está el muchacho porque tiene que bajar, la muchacha lo mismo. Pero mi querido hermano adulto, ahora te hablo a ti. ¿Sabes? Yo miro al muchachito y lo entiendo. Porque son muchachos, están experimentando. Pero te digo a ti que tú eres viejo o vieja, discúlpame que te lo diga, pero te lo digo en la cara. Y si tienes cosas que te gustan y no sueltas, como algunas tentaciones, no lo sueltas. Y sabes que debes soltarlo y no lo haces. Te cabe lo mismo que al joven, la misma reprensión. ¿Tanto te atrapó? Pues en esta historia se escucha música de primera. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todo el mundo, la música se postró, excepto 3 jóvenes. ¿Qué es lo que enciende? En este caso, a fuerzas, Nabucodonosor puso algo muy atractivo, linda música, muy sabrosa,
Dilo en el estilo que tú quieras, si merengue, salsa, en fin, el que tú conozcas de tu época. Y de los jóvenes, si es el heavy metal, lo que tú quieras. Lo cierto es que Nabucodonosor se las ingenió. Háganlo como yo quiero que lo hagan y luego la estatua. Arrodíllese todo el mundo. Y estos 3 jóvenes se plantaron, no lo iban a hacer, tenían convicciones. Su mente estaba por encima de sus sentidos. La mente era el jinete que gobernaba el caballo, desbocado de los sentidos, cuando el sentido te juega un mal momento en los oídos, en la vista, en el tacto, en los 5 sentidos. La mente domina. Mis hermanos y jóvenes, vamos a ver qué encendía a Jesús, qué lo movía a él, qué lo hacía sentirse fresco cada día y qué encendió a la gente que lo rodeaba. Vamos entonces a buscar San Juan capítulo 2. Versículo 23. Nuestra historia de Jesús. ¿Qué lo encendía al Maestro? Y así entonces entenderemos, Jesús te enciende a ti. 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había dentro, en el hombre. Y a continuación lo prueba con la experiencia de Nicodemo, quien dice las mismas palabras de las otras personas. De allí que sugerimos que el capítulo 3 comience en el 2:23. Nicodemo es una extensión del acerto que acabamos de leer. Esto es, muchos creen en él y Jesús no se fía. No, tú te traes algo adentro. Yo te conozco, yo sé lo que hay adentro de ti. Eso dice en el 2:23 en adelante. Luego entonces Nicodemo el ejemplo. Miremos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Noten que son las mismas palabras del 2:23. Creían al ver las señales. Eso es lo que dice Nicodemo. Pero Jesús va directo al grano, al corazón de ese hombre. De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Responde Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, así queda, carne. Y si tú naciste de abajo, te van a gustar las cosas de abajo, la música, los pasatiempos, el hablar tonterías, gastar tiempo, hermanos, con el celular, con la computadora, con los amigos, viajando en el carro, haciendo planes, proyectos, y uno dice, disfrutar de la vida. O como este jovencito de 18 años, me gusta todo. Claro, nació de la carne, así se queda. Y hermanos, somos invitados a volar más alto. Lo dijo Ingenieros, un escritor argentino. El hombre de espíritu bajo piensa en términos de cosas. El hombre de espíritu medio piensa en términos de personas. El hombre de espíritu superior piensa en términos de ideas. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer eres tú? Si eres de índole bajo, de carácter bajo, pues piensas en términos de cosas. El carro de la vecina, el vestido de la vecina. Mira el mueble que se compró pensando en cosas. Pues estás volando bajo. El hombre de espíritu medio, promedio, piensa en términos de personas. Mira cómo se arregló la vecina, cómo se cortó el cabello aquel, qué alto que está aquel otro. Pero el hombre de espíritu superior piensa en términos de ideas. Jesús, cuando vino acá, pensó en términos de ideas. Una de ellas, la principal, la salvación del planeta. Perseguir la libertad del ser humano, sembrar la rectitud, la relación con Dios. Volaba más alto que el común de la gente por sus ideas. En el caso de Nicodemo, al decirle, el hombre que nació de la carne se queda así. Tú necesitas nacer del Espíritu. Responde Nicodemo:
Versículo 9, ¿y cómo puede hacerse esto? Y Jesús responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué le enseñas al pueblo? Y allí, hermanos, viene la diferencia entre los escribas, maestros, como este Nicodemo, que solía enseñar lecciones viejas de la Biblia. Y Jesús, un predicador nuevo que le ponía tanta frescura que la gente quedaba asombrada. Admiraban su doctrina, no era como enseñaban los escribas. Miren un ejemplo. Voy a invitar a que miren un ejemplo. Juan capítulo 12, un típico ejemplo de las lecciones aburridas, tediosas de estos expertos en Biblia. Juan capítulo 12, versículo 32 en adelante. El contraste entre el escriba que enseñaba Biblia de un modo aburridón, cansador. Y Jesús, el mismo texto bíblico, le enseñaba con fuego. Había luz nueva y la gente quedaba pensando, ¿pero qué es esto? Nunca lo vi así. Bueno, miremos el ejemplo de Juan 12, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, de los expositores de la ley, de los maestros como Nicodemo, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Hermanos, yo les invito a que me acompañen a buscar Isaías capítulo 9. ¿Cómo interpretaba Nicodemo, Caifás y todos los maestros que enseñaban Biblia en sus días? Veamos la lección vieja. Isaías capítulo 9. Seis y 7. ¿Qué hacían ellos? Tomaban la Biblia y enseñaban textos y la gente pues se entusiasmaba. Viene el Mesías, nos va a llevar hacia arriba. Él nos levantará como nación, tendremos bendiciones, recuperaremos la hegemonía, la gloria de tiempos pasados. 6 y 7 leemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Dura para siempre. Otra vez vamos a Juan capítulo 12. Esa era la lectura que hacían los maestros de aquellos días. De ahí la pregunta que le hacen a Jesús. Otra vez, 12:34 de Juan. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú ahora que es necesario que el Cristo o el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Tú hablas de que tiene que morir, mientras hemos aprendido que no, que tiene que durar. Pero ¿quién tiene la verdad? ¿Los maestros que nos enseñan o tú? Siguiente versículo. Entonces Jesús les dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Si yo les digo lo que les digo, que el Cristo tiene que morir, confíen, crean. Sí, pero el Maestro enseñó otra cosa. Mis hermanos, ¿qué encendía a Jesús? El estudio de la Biblia, el estudio de la profecía. Leer la Biblia, leer historias. Déjenme, hermanos, que se los ilustre. A mí me fascinan las historias del Antiguo Testamento. Cuando leo la historia de David y su adulterio con Betsabé, que como rey no tuvo empacho, decimos, tomó la vecina del prójimo, se acostó con ella y cometió pecado. Lo que él no calculó fueron las consecuencias, ni lo pensó. Pero el profeta Natán, cuando aparece y le narra una historia ficticia, oh rey, ha habido una injusticia, pasó esto en el pueblo, y cuéntame, y le cuenta. Tan ficticia la historia que David se la creyó. Pero que lo pague ese fulano, que lo pague 4 veces. Y Natán que le dice, tú eres ese hombre. Y entonces David quedó conmovido. Y la sentencia de David, que él como rey pues quería que el individuo lo pague, él se había creído la historia. La sentencia cayó sobre él. Y el mismo pecado que cometió David,
lo comete ahora su primogénito, Amnón, violando a su hermana, a Tamar. La pobre niña, inocente, hermosa, bonita ella. Ni imaginaba que iba a ser víctima de un cerebro satánico como era su hermano mayor. El hermano mayor, amistándose con un perverso amigo. Cuídense, jóvenes, cuando ustedes tienen a sus amigos y conversan de cosas. Y si es un mal amigo que les aconseja tan mal, recuerdan que les conté de mi tío, a mis 14 años. No necesitaba otro tipo de consejo, otra forma de educación, no el consejo que me dio mi tío. ¿Qué le pasó a Amnón? Pues su primo y amigo a la vez. Él le confía, yo me muero de ganas por esa muchacha, pero fíjate enfermo. Y así dile a tu padre que la haga traer y que te traiga comida. Y así fue. Y la muchachita inocente trayendo la comida a su hermano mayor. Y este loco la violó. La muchacha se quedó tan mal, tan destruida, que se rompió la ropa y gritaba por las calles, llorando lo que le hizo su hermano. A esto, su hermano Absalón, mirando, ¿qué te hizo nuestro hermano mayor? Me hizo esto. Imagínense a Absalón. Quiere ver a su papá que actúe. Y aparece David, el rey, y pide investigar. ¿Qué pasó? Como el rey no hizo nada, ¿qué podía hacer si era culpable del mismo pecado? Él había hecho lo mismo con una vecina. ¿Qué consejo, qué poder moral tenía para hablarle a ese hijo? Que era el calco de él. Vete de acá, vete de acá. Debía de haberle dado muerte, dice la hermana White. Pues Absalón iba a tomar justicia. Tu padre no lo hiciste y tu hermano mayor me la vas a pagar, lo que le hiciste a mi hermana. Y efectivamente así fue. 2 años pasaron de odio en Absalón y se las cobró. Mató a su hermano mayor e iba a matar a su padre también. Pregunto, hermanos, y jóvenes en particular, ¿conocían esta historia? Estos entretelones, estos vericuetos de la historia. Algunos sí, otros no. Bueno, les cuento, eso me enciende a mí para no cometer el mismo error. Si David lo hizo, allá él. Y agradezco que Dios lo puso para que yo aprenda a no hacer lo mismo y cuidarme, aunque pueden haber tentaciones. Somos humanos, somos de carne y cada cual sabe sus debilidades. Pero está el texto bíblico que te dice, hijo, lee la historia, préstale atención. Y lógicamente, hermanos, como papá, no quisiera que por mi causa ninguno de mis 4 hijos pague consecuencias de errores que yo haya tenido. Que la pague yo, pero mis hijos no. Y sin embargo, la ley de la vida, el texto bíblico, eso enseña. En consecuencia, esas historias no pueden encenderte, que tú leas y digas, ok, yo voy a averiguar, quiero investigar. Y son tan fascinantes que tú empiezas y te metes y lees cualquier historia del Antiguo Testamento. Meterse, estudiar. Y uno se le va quedando acá, lecciones tras lecciones. Que incluso comparas una historia con otra. La mayor parte de las Biblias traen referencias. Tú comparas acá, se te abre el panorama. De remate tienes la ayuda auxiliar de la hermana White. Esos 5 preciosos libros especiales del gran conflicto. Que tú lo pones al costado y vas leyendo y lees el texto. Y por ahí investigas más hasta que se te arma un panorama grande. Bueno, a Jesús eso le pasaba. Tanto que en el diálogo con Nicodemo, otra vez vamos a Juan capítulo 3. Jesús le sembró una semilla. Jesús sabía lo que hacía. Una semilla que impactó tanto luego de 3 años en Nicodemo. Una semilla fértil. Una historia. Miren Juan capítulo 3. Recuerden que habíamos leído el versículo 9 y 10. 9 que decía de Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús que le responde en el 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes qué le enseñas al pueblo? Bueno, miremos, hermanos, versículo 14. Estas fueron palabras de Jesús a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús moría en la cruz, moría tan absolutamente solo, los discípulos salieron corriendo, cada cual a salvar su pellejo. Quedó Juan y María, la madre, mirando allí el cadáver de Jesús moribundo. Y finalmente cuando él muere, todos se retiran. Pero hubo 2 personas, y una de ellas en particular,
en la que esta palabra de Jesús caló muy profundamente y produjo fruto. Miremoslo en Juan capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Este Nicodemo, que había escuchado la frase de Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en un palo, y quien mirara a la serpiente se curaba, así también el Hijo del Hombre cuando sea levantado. Y Nicodemo le trabajaba en la cabeza. Él fue el que trabó a Caifás más de una vez. Un hombre que empezaba a encenderse con la Biblia. Fíjense, hermanos, Juan capítulo 7. Juan 7, texto que leíamos hace unas noches, pero vamos a leerlo más completo ahora. 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe de Biblia, maldita es. Entonces Nicodemo, el que pone el palo en la rueda, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos del Sanedrín, igual que José de Arimatea, él dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo, como todos sus simpatizantes? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Investiga. ¿Y saben cuál fue el error que hizo Nicodemo? El texto no lo va a decir. La historia lo va a decir. Él cometió un error. No haber hecho caso al consejo que le dieron ahí. Investiga a ver si de Galilea surge luz, surge profeta. Porque efectivamente había un texto que lo decía. Y se muestra la ignorancia de Caifás y todo su equipo al decirle a Nicodemo: pero tú también eres simpatizante como esos locos que siguen a ese vagabundo, todo de Galilea. Investiga que de Galilea no pasa nada, no sale nada. ¿Qué pasa, Nicodemo? Me extraña, un hombre culto, preparado, tú eres como nosotros, instruido. Mira la Biblia, estúdiala. Hermanos, si Nicodemo lo hubiera hecho, ahora vamos a buscar el texto, a ver si no cambiaba la historia. Esto es, que Nicodemo descubra en Isaías el texto que decía que de Galilea surge profeta, para decirle a Caifás: lee bien tú ahora, hay profeta. ¿Qué muestra esto, hermanos? Ignorancia de los maestros, de aquellos que eran profesores de la Biblia de aquellos días, del pueblo que no investigaba. Y lógicamente, para calmar sus necesidades, historias, cuentos. Si lo trasladáramos al tiempo moderno, hay quienes cuentan chistes en el púlpito también. ¡Qué sermón! De hecho, hermanos, me pasó. Pero antes busquemos el texto. Busquemos el texto, hermano. Isaías, acompáñenme. Capítulo 9. Recuerden el desafío que hizo Caifás. Escudriña en la Biblia a ver si de Galilea sale luz, sale profeta. Recuerden que eso fue lo que dijo. Isaías 9, versículo 1. 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Dónde?
en Galilea de los Gentiles. Miren cómo lo va a decir Mateo. Mateo cita este texto. Acompáñenme, vamos a buscar. Capítulo 4 de Mateo. Versículo 12. Reitero, hermanos, ¿qué es lo que encendía a Jesús? ¿Qué cosa? El estudio de la Biblia. Yo les conté un ejemplo. Por lo menos el impacto que me causa a mí la historia de David, Betsabé y las consecuencias en sus hijos. A mí me impacta. Quizás porque tengo hijos y jóvenes y mirando la historia bíblica, que no me llegue a pasar, que Dios me cuide. Así también, cuando tú lees la parte que a ti te interesa, te gusta, con la cual te identificas, no importa, pero que leas alguna historia o historias del Antiguo Testamento y tú sientas, ahora le entiendo, le agarré el hilo, no sabía, no lo entendía. Miren en Mateo capítulo 4, un ignorante, si se quiere, publicano, que podía haber sido maestro de Caifás, cuando Caifás decía, esta gente es maldita, no sabe de Biblia, le creen a cualquier vagabundo que anda por ahí. Y tú, Nicodemo, escudriña a ver si de Galilea sale luz. Bueno, capítulo 4, versículo 12 en adelante leemos. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón, de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Nos damos cuenta? Ya estaba predicho. La pregunta que hago es, Caifás, ¿qué pasó? ¿Se te escapó un pájaro? Efectivamente. Y entonces, traigo, hermanos, esta reflexión. Y quiera el Señor que todos seamos honrados con lo que vamos a decir. En el mes de febrero, a este servidor invitaron junto con otros pastores a tener una vigilia nocturna en una de las iglesias de Los Ángeles, fines de febrero. Mi horario era 11 de la noche y mi tema, todo acerca del Espíritu Santo, la vigilia, pero mi parte era dones espirituales. Compartí el tema, saludé a los hermanos que a la salida pues me saludaban y me dirigí, ya me retiré. A los días, un pastor colega me dice, Gustavo, tu tema fue bonito, la gente quedó complacida, pero discúlpame, no te ofendas. Tú predicaste, yo prediqué, pero hubo uno que arrasó con todo, a eso de la 1 de la mañana o 2. La vigilia era toda la noche. Me alegra. No, pero te cuento qué pasó. Arrasó con chistes, con bromas. Que la gente, uno de los jóvenes dijo, pero pastor, qué bueno que trajo ese predicador, cómo me encendió, me desperté toda la noche porque el sentido del humor que tenía, etcétera, etcétera. Hermanos, ustedes se imaginan la ironía, uno se puede sentir triste con estas cosas. Si esto es lo que enciende a algunos, de decir, ahora sí me siento gozoso, me tocaron mis emociones, me voy feliz porque me hicieron sentir bien. ¿Es eso, hermanos? ¿En eso consiste la adoración? O en descubrir la palabra, esta palabra de Dios, que te alimente, que te ayude. Vamos, hermanos, a la historia que nos interesa. Jesús te enciende. Esta historia que leemos de la palabra, Lucas capítulo 24, que te ayude. Si tú llegas a estar tristón, tristona, un desengaño, algo que te haya pasado en la semana, acuérdate, 2 cosas que van a concurrir para encender a gente. Jesús te enciende. Lucas capítulo 24, desde el versículo 13, nuestra historia, leemos. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, esto es 10 kilómetros, 800 metros más o menos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Este era el domingo de resurrección. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, cargados de lágrimas, de tristeza. Estos 2 amigos, mientras caminaban, y un tercero se les acercó, no lo pudieron reconocer. Un forastero
que si estaba cubierta su cabeza. No dice el texto. Lo que sí es claro, sus ojos estaban velados, no lo podían ver. Y mis hermanos, leyendo este versículo, no puedo menos que sacar una lección. No hay momento más intenso en un ser humano en que se sienta más cerca la compañía de Dios que cuando se llora. Cuando uno sufre, cuando uno está llorando, tan triste, cargado de emociones, ¿y dónde está Dios? Y hacemos expresiones como esas. Ni nos imaginamos que atraemos a Dios tan cerca, que debiéramos cuidarnos mucho con nuestras palabras. A veces surgen insultos. Dios, ¿dónde? Y sale el puño y, bueno, hermanos, y sale el resto de cosas. Y es que suena tan feo, tan desagradable, que puede ser que Dios se retire, puede ser que no. Dios es tan amoroso, tan grande, tan paciente a la vez. Pero sí que podemos perder la posibilidad de percibir a ese Dios que anda cerca. Lo hemos atraído. Las lágrimas humanas atraen a Dios. Eso dice el texto. Sus ojos estaban velados, no lo reconocían. ¿Por qué Jesús se acercó? Estaban llorando, caminando tristes, atraían a Dios. Así, mi hermano, si tú estás en esa condición, ten por cierto, tú atraes al Señor. Tú no digas, ¿dónde está Dios? ¿Me va a entender? Mientras tú tienes el texto, te animo a que busques Isaías 40. Acompáñame. No podemos menos que pasar este hermoso texto. Isaías 40. Un hombre le decía a su amigo, ya estoy cansado de sufrir. Mira, no hables así, ¿te parece? Hablemos con el pastor, te busco una cita. No, ni me hables. Pastor, ni iglesia, yo ya dejo la iglesia. ¿Pero qué te pasa? Le dice uno al otro. Mira, estoy cansado de pedirle a Dios. Yo creo que Dios se olvidó de mí. Tú conoces mi problema. Yo sé, pero cálmate, ¿qué calmarme? Mira, yo estoy harto, le pedí a Dios. Entonces su amigo le dice, mira, ¿te calmas y déjame actuar? Ok, ¿qué vas a hacer? Y como era ya nochecita, lo saca fuera de la casa, le dice, vamos al patio, vamos a conversar. Y estando juntos, una noche preciosa, estrellada, el amigo le dice estas palabras. Leamos, hermanos, Isaías 40, precioso texto. Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, el poder de su dominio. ¿Y por qué dices tú, oh Jacob, y hablas tú, Pedro, Luisa? Mi camino está escondido de Jehová y de mí, de mi Dios, pasó mi juicio. Es decir, el archivo mío se le traspapeló. Tiene tantos millones de criaturas y mundos que en mi caso ya se extravió, se encajonó, decimos. Versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Si Él cuenta las estrellas por nombre, y hay millones, de trillones, de cuatrillones, quintillones, y no hay forma de calcular el número de galaxias y estrellas, y las llama por nombre, y a cada una que llama viene, y tiene el control absoluto de todo el universo de estrellas, ¿cómo no lo va a tener por ti, que tú vales más que todas ellas juntas? Si Cristo murió por nosotros, no por las estrellas. Entonces, cuando uno profiere esas palabras, ofende a Dios. Porque Dios ha hecho todo para mostrarle al hombre, yo morí por ti, te amo. Cristo se encarnó, no se hizo estrella, se hizo ser humano. Por lo tanto, si tú dudas, ¿dónde está Dios que se traspapeló mi problema? Lo perdió de vista el Señor. Porque no me oye, no me contesta. Él atiende otras cosas tal vez más importantes. Y yo de verdad soy una hormiguita. No, hermano, no podemos decir así. Y esto decía ese amigo a su compañero, citando este texto que acabamos de leer. Mis hermanos, estos dos amigos, camino de Emaús, vamos otra vez a Lucas 24. Así caminaban ellos. Y el forastero se acercó. Pero como bien dice el texto, sus ojos velados, los amigos, para no reconocer al forastero. Lucas 24, versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dice, ¿y qué cosas? Y ellos responden, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos, fíjense la expectativa de esa gente, que habían sido educados en la doctrina de los escribas, de aquella cultura de esos días. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, pobrecitas ellas, que están tan dolidas, tan confundidas, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Pobres de ellas. Estamos tan alterados, sufriendo tanto con la pérdida de este amado maestro, que ahora estas amigas dicen que vieron cosas y oyeron cosas. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. Jesús va a hablar a continuación. Pero hermanos, antes de que apreciemos lo que Jesús va a decir, para el maestro le queda bien claro que esta gente sufre y sufre intensamente, ¿sí o no? Número uno. Número dos, sufre intensamente porque no lee la Biblia. Se solucionó. Sencillo, directo. Otra vez, Jesús mira que esta gente sufre y sufre intensamente, ¿sí o no? Segunda conclusión, por lo que Él va a decir, sufren porque no leen la Biblia. Hermanos, si no leemos la palabra de Dios, y luego decimos, pero ¿por qué a mí? Y que no aparezca la voz de un ángel. ¿Recuerdan una de las primeras expresiones que aprendimos en la semana? El niño que anda jugueteando por ahí, irreverente en el templo. Entonces una mano por allí dice, ¿qué hice? Cállate. ¿Recuerdan? Es que lo aprendimos. Que un ángel nos dijera, cállate, lee la Biblia. ¿Hiciste lo mismo que hiciste el rey? ¿Qué hizo? Por eso, porque no sabes. Léelo, vas a ver que es lo mismo que tú hiciste. Que lo que hizo ese señor así le fue, te está pasando a ti ahora. No, yo no sabía. Hermanos, muchas veces sufrimos porque cometemos errores, porque ignoramos la palabra de Dios. En el caso de estos discípulos que tenían los ojos cargados de lágrimas, expectativas frustradas, esperábamos que... ¿Por qué esperaban? ¿De dónde sacaron eso? ¿Recuerdan la lección del paso A y el paso B, el paso cambiado? Que uno andaba con esta expectativa, las hermanas de Lázaro, que Jesús había dicho, esta enfermedad no es para muerte. Lázaro, no te mueres. El maestro dijo que no te mueres. Y Jesús no dijo eso, que no se moría. Dijo que esta enfermedad no es para muerte eterna, sino para gloria de Dios. Esta enfermedad es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios aparezca en esa enfermedad. Eso fue lo que Él dijo. ¿Pero qué entendieron ellos? Lázaro, ponte feliz, te curas. Jesús dijo, no te mueres. Y se murió. Hermanos, se repite la historia. Esa expresión, esperábamos. Si Jesús no dijo que iba a tomar el reino, Él dijo otras cosas. Que Él era el rey, sí. El rey del alma también. Miren qué fuerte el lenguaje que usa el maestro. Versículo 25 en adelante. Entonces Él les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Tengo un librito en casa que se llama 8 preguntas sobre judaísmo. Y otro se llama Un judío lee el Nuevo Testamento. Escrito por judíos. Búsquenle el libro que usted quiera buscar, escrito por un judío. Todos dicen una cosa. El Mesías no es un siervo sufriente. El Mesías no vino para sufrir, vino para gobernar, vino para reinar. De allí la pregunta que le hicieron los judíos a Jesús. Nosotros hemos oído de la ley que el Hijo o el Mesías dura para siempre. ¿Quién es el Hijo del Hombre que tú estás enseñando que va a ser crucificado, dando a entender cómo iba a morir? ¿Quién es ese hombre? Si hemos aprendido otra cosa que dura para siempre. Efectivamente, hasta el día de hoy, el judío lo cree así. Por eso el versículo 26, Jesús introduce un concepto nuevo del Mesías. ¿Cuál era el concepto nuevo? El siervo
sufriente. ¿Saben cómo interpretan los judíos hasta el día de hoy Isaías 53? Ese siervo que como cordero fue llevado al matadero, que cargó encima de él los pecados. ¿Recuerdan el texto de Isaías 53? ¿Cómo lo interpreta el judío? Es el pueblo israelita. Se cumplió literalmente en la época del Imperio Romano, durante las persecuciones de la Iglesia Católica, ahora en tiempos de Hitler, etcétera. Es el siervo doliente, el pueblo de Israel que sufrió en carne propia, etcétera, etcétera. Es así como lo ve el judío. Otra vez, hermanos, la fuerza del versículo 26, un concepto nuevo en el judío hasta el día de hoy. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, primeramente, y que entrara en su gloria después. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. ¿Saben? Jesús no se queda a menos que se lo pidamos. Él se va, él hizo su parte, él habló, ya está, yo me voy. Pero cuando los amigos le pidieron, ¿a dónde vas? Pues yo sigo camino. No, vente para acá, vente. Hermanos, hay que pedirle a Jesús que Él se quede con nosotros. Si no, Él se va, Él no se queda. Y tú tienes que pedírselo en oración, buscarlo. ¿O tú crees que porque hiciste la oración formal en la mañana, te despertaste, te arrodillaste y ya... Es cierto que atraes al Señor, pero no alcanza con eso. La mente tiene que estar conectada con el Señor hora a hora. Así lo atraes. ¿Saben? La gracia del cristiano no es volverse cristiano, sino permanecer como tal, retener al Señor. Y en este caso Jesús se iba. No, quédate. El texto va a decir, fíjense, versículo 29, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y uno a otro se decían, y estas son las palabras claves, hermanos, del tema que traje esta noche. No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras, dos cosas, nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Biblia, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Dos cosas básicas para que el corazón se encienda. Y la tercera aparece como regalo. ¿Cuáles son esas dos cosas, hermanos? Cuando Él nos habla en el camino. Hermanos, que Jesús nos hable, el texto dice, nos habla. Él te habla o tú le hablas en oración. Mira, te lo voy a decir así. Juan, acompáñame, capítulo 15. Versículo 7. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una cosa es cuando permanecemos en Cristo, permanecemos en la iglesia, asistimos a los cultos, venimos a las reuniones, participamos de los servicios, de los cantos. Eso es permanecer en Jesús. Pero eso no significa, hermanos, que Jesús permanezca en nosotros. Son dos cosas distintas. Yo permanezco en Jesús, permanezco en la iglesia, permanezco en las cosas religiosas. Yo me meto. Ahora, Jesús se mete. ¿Cuándo se mete el Señor? ¿Cuándo? ¿Cómo dice el texto? Si mis palabras permanecen en vosotros. Las historias de la Biblia están acá, alojadas. Hermanos, uno puede estar en el Señor. ¿Me permiten que haga el experimento? Tú puedes estar acá, tú estás en el Señor. Pero si las palabras de Cristo no están ahora, en este momento, y tú estás pensando, pastor, ¿cuándo termina el culto? Porque hoy juega México o el equipo que fuera. Pastor, hágala más corta porque en un rato más ya empieza mi novela, así que cortita nomás, así ya me tengo que ir.
Yo permanezco en Jesús, pero Jesús no permanece en mí. Las palabras de Él no permanecen. Ese es el punto. Para que arda el corazón, hermanos, los discípulos de Emaús dijeron dos cosas. No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, sus palabras taladraban. Y además cuando abría la Biblia. Hermanos, Jesús era experto en las profecías de la Biblia. Él citó Oseas, Isaías y cuántos textos para decirle a los discípulos, necios, pero ustedes, ¿qué leen de la Biblia? ¿No leyeron lo que dice Isaías 53? ¿Se fijaron en Oseas 6 sobre la resurrección? ¿Vieron bien lo que dice Génesis capítulo 49, etcétera? Y la gente, pues, hermanos, ya sé que Jesús lo citaba de memoria o tenía algún pergamino, pero abría la Biblia. ¿Cuál fue el resultado? Recuerden que dije tres cosas. Jesús les hablaba en el camino, les abría la Biblia, ¿y qué pasó después? Lo reconocieron. Su corazón se encendió de alegría. Regresaron corriendo los 11 kilómetros. En pocos minutos ya estaban en el lugar, contando a los amigos, y los otros les ganaron. No, ya se apareció Simón, de veras. Y ellos contaron lo suyo. Jesús te enciende, si tú lo permites, si tomas tu Biblia, si deja que Jesús te hable en tu corazón, esas historias preciosas del Antiguo Testamento, que tú las metas acá, que leas las profecías como lo hacía Jesús. Él podría haberle dicho a Nicodemo, Nicodemo, gracias por visitarme esta noche, ¿sabes? Yo estoy tan complacido. Amigos, vengan todos. Miren quién nos visita esta noche. Nicodemo, pero ese es de Caifás. Yo sé. A ver, preséntense. Mucho gusto, Nicodemo. Gracias, Nicodemo. Bueno, escuchen ahora. Nicodemo, mira, estoy tan complacido que tú nos visites, que quisiera pedirte un favor. Si tú nos puedes hacer cuña para poder entrar con Caifás, porque yo necesito que este hombre se convenza. Pregunto, Nicodemo, ¿tú estás convencido que mis señales proceden de Dios? Por supuesto, nadie puede hacer estas obras que tú haces si no está Dios con él. Yo estoy seguro. Entonces, ¿tú me puedes hacer allí un enlace, un appointment con Caifás? Si tú me haces una cita, pues a ver si lo convenzo. ¿Tú me puedes ayudar? Hermanos, ¿se ve a Jesús así? No. Porque Jesús tenía conocimiento de la Biblia, y especialmente la historia de las serpientes ardientes. Se la dio a Nicodemo. Nicodemo, quédate con esta historia. Tú tienes muchas dudas y conflictos e intereses, tienes mucho acá en la cabeza. Yo te doy esta semilla, trabaje por 3 años, y así fue, hermanos. Dio fruto después de 3 años, cuando Jesús moría en la cruz. Y ese hombre salió convertido, lleno. Mientras los discípulos llorando, el maestro, y todos corriendo. 2 hombres felices, José de Arimatea y Nicodemo, socios de Caifás, eran del concilio. Felices, seguros. Este es el Mesías, el que dice la Biblia, acá está, se cumplió todo. Hermanos, Nicodemo ardía de alegría, estaba seguro, gracias a esa historia del Antiguo Testamento, de las serpientes ardientes. Eso fue lo que le abrió el panorama a él. Te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿tú tienes tu historia favorita? Aquella historia de la Biblia que te enciende, la que tú quieras, que te ha marcado, algún salmo, algún texto que te enciende. Y por ese texto tú sientes, Dios se me acerca, Él me escucha, Él me responde. Aún más, por esa historia sé que puedo hacerle frente a Satanás con sus tentaciones. Quisiera leerte un testimonio que aparece de la hermana White y un testimonio personal también. Joya de los testimonios, tomo 1, página 229. Lo tengo anotado en mi Biblia. Dice así. Cristo crucificado. He aquí, pobre formalista, un tema que tiene suficiente importancia para excitarte. Entraña intereses eternos. Es un pecado permanecer sereno y desapasionado ante Él. Las escenas del Calvario despiertan las más profundas emociones. Tendrás disculpa si manifiestas entusiasmo por este tema. Tendrás disculpa si te vuelves fanático de Cristo. ¿Otra vez? Tendrás disculpas si manifiestas entusiasmo por este tema. Que Cristo tan excelso e inocente hubiese de sufrir una muerte tan dolorosa y soportar el peso de los pecados del mundo es algo que nuestros pensamientos e imaginaciones no podrán nunca comprender plenamente.
Joya de los Testimonios, tomo 1, página 229. Noten, hermanos, un tema que excita, que tendrás disculpas y te entusiasmas. Comparto, hermanos, un testimonio personal. Quiero regalar un texto bíblico, Hebreos capítulo 11. ¿Y tendrá el micrófono por acá, el inalámbrico? No está, ¿no? Hebreos capítulo 11. Abramos pues la Biblia y quiero contar un testimonio. Dice el versículo 18 y 19 en particular. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Otra vez, desde el 17 ahora. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Mi testimonio personal y tendremos la oración. Yo agradezco, hermanos, a Dios el estar descubriendo y transitando el plan C, inspirado en este versículo. Este versículo me abrió un campo que yo no lo tenía hasta hace poco. ¿Qué es el plan A, el plan B y el plan C? Y esto que te cuento te puede pasar a ti. Le pasó a Abraham, por cierto. El plan A es el plan que tú te trazas en la vida, tú, tu esposa, tus hijos, por el cual tú caminas y crees que vas a lograr lo que te propones. El plan B es exactamente lo contrario, un traspié. Y mayormente cuando proviene por voluntad de Dios. El plan C, un interrogante que ahora explico. Miremoslo en el caso de Abraham. El plan A era, para Abraham, te nació el hijo de la promesa. En él te será llamada descendencia. Él es el heredero de todo lo que Abraham tenía y era también el padre de naciones. Finalmente, el padre del Mesías con el tiempo. Ese era el plan A. ¿Cuál era el plan B? El plan de Dios. ¿Cuál era? El cuchillazo. Ese era el plan B. Plan por el cual se frustraba todo el plan A. De hecho, si Abraham hubiera consultado con su esposa o le hubiera comentado, mira, mujer, me voy con nuestro hijo allí al monte. Pero ¿y a qué van? Vamos a ofrecer sacrificio, pero a esta hora y solos y tan lejos. Y hermanos, que la mujer apurara. A tal punto que Abraham se viera obligado a contar el plan B. Para Sara era el plan A. Este es el hijo de la promesa, el heredero, es el camino del hombre. El plan B es el camino de Dios. El cuchillazo. ¿Se imaginan a Sara? De ninguna manera. No te voy a permitir. Tú no vas a hacer semejante locura. Tú crees que has escuchado una voz, a ver si no es la voz del enemigo. No te voy a dejar. Dios dijo que este es el hijo de la promesa, pues será el hijo de la promesa. Seguiremos con el plan A. Hermanos, Abraham sabía todo esto. Por eso no se lo contó a su esposa. Lo guardó en secreto, con profundo dolor. Había que cumplir el plan B, el cuchillazo. Pero es aquí, hermanos, que la Biblia revela que hay un plan C. ¿Cuál era el plan C? Esto es, efectuado el plan B, el cuchillazo, el plan C dice que Abraham en su mente, pensando, elaboró un recurso, una estrategia. No pelear contra el plan B. ¿Por qué el cuchillazo, Señor? No quiero. Este es el plan A. Tú prometiste el plan A que se mantenga. ¿Por qué el plan B? No, hermanos, no. El plan C. Lo estoy viviendo yo. ¿Cuál es? En su mente elaboró un escape. Que Dios me lo devuelva de entre los muertos. Yo cumplo el plan B. Y si Dios en el plan A me dijo que este era el hijo de la promesa, y ahora viene el cuchillazo, pues Señor, de entre los muertos tú me lo devuelves. Ese era el plan C. Un recurso de la mente.
No sé cómo, Señor, pero tú de ahí me lo sacas, me lo devuelves. Fíjese cómo dice el versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Él ya lo daba por muerto. ¿Se capta, hermanos, el plan C? Que de ahí Dios me lo dé, me lo devuelva. No sé cómo. Es verdad, compre el plan B, el cuchillazo, pero que ahí aparezca. No sé cómo, Señor, resucitado, pero lo quiero ver. ¿Y esto qué significó? Que Abraham obedecía. No pelear contra el plan B, no retener el plan A. Humanamente se hubiera entendido a Sara también. Pero Dios hubiera quedado frustrado, hermanos. Era el plan C. Hermanos, ¿qué nos pasó a nosotros como familia? Hace poquito más de 5 años llegamos con muchas expectativas, mi esposa y 4 hijos. Y desde que llegamos, felices por estar aquí en este suelo y predicar la palabra. Al mes de llegar, mes y medio, ya tenía trabajo. Y así fue por... Y entonces, hermanos, los que les conté los otros días, que quedé sin trabajo porque se acabó el presupuesto de esa iglesia y pues casi sin vivienda porque tengo que hablar con los dueños en pocos días más para ver cómo hago el plan de pagos con ellos. Plan A, entré al país bien con mi esposa y 4 hijos y adueñarme de Los Ángeles era mi sueño, más que el sueño americano, era adueñarme con la predicación. Plan B. Hijo, yo tengo otro plan para ti. Tú te vas a quedar así en la incertidumbre por varios meses. Y el plan C, hermanos, es, no le tengo miedo a la incertidumbre, tengo miedo de pelearle el plan B. Mi plan C es, pensando que de entre los muertos, que de ahí me salga la solución. En medio de que si no hay trabajo, quedamos sin casa, etcétera, etcétera. No importa, hermanos. Agradezco a Dios haber descubierto el plan C, es el plan de Abraham, que se revela acá. La palabra de Dios me enciende, eso es lo que le quiero transmitir. Hermanos, yo lamento no bajarme un poquito más abajo, no anda el micrófono. De otro modo me bajo para decir que estoy al nivel de ustedes, igual que ustedes. Pero hermanos, es para decirles, si este corazón que está acá está seguro de lo que dice, porque lo dice la palabra. Gracias. Me enciende la Biblia. Hermanos, eso es lo que me enciende. Y cuando estoy con mis hijos, lean el texto acá, lean este de Hebreos 11, 19, pensando que de esa parte oscura, de ahí sale la solución. Sí, hermanos, es lo que yo creo. Es más, como pasó con Job, lo lleva a una parte muy oscura, tenebrosa. No veo nada. Tú sigue, pero no veo nada. Tú sigue. ¿Ok? Sigo por fe. Rum, sale la solución. Hermanos, Dios trabaja así muchas veces. No siempre, pero lo hace. Recordemos a Josué cuando le dijo a los sacerdotes, ustedes caminen. Y los sacerdotes caminaban. ¿Acaso el río Jordán se había abierto? No, había que mojarse los pies. Y eran los primeros. Caminen. Y mientras caminaban, los pies mojados, no se abría el río Jordán. La gente observando. ¿Qué hacen eso? Se van a ahogar, se ahogan. Josué, páralos. Ustedes sigan. Hermanos, Dios observa eso. Observa la fe de la gente que camina. Observa la incredulidad de los otros que están con miedo. Observa todo eso para enseñar lecciones. Él te dice, hijo, métete, avanza. Yo manejo el resto. Hermanos, esas historias me encienden. ¿Entendemos lo que significa Jesús te enciende? Si Jesús lo encendía el estudio de la Biblia, el estudio de la profecía, lo mantenía fresco. ¿Por qué tenía autoridad sobre el pueblo y no los escribas que contaban historias remanidas, viejas, aburridas? Y la gente seguía a este maestro. Además de las curaciones, le sacaba brillo a las historias del Antiguo Testamento. Así, hermanos, para ustedes y para mí. Volvamos a ser el pueblo del libro. Así fuimos conocidos como adventistas. Gente que estudia la Biblia, que en las noches se pasa, no mirando puras tonterías en la televisión, a veces horas mirando. En lugar de mirar, queremos ver guerras, violencias, películas de terror, ¿quieren ver? Vayan a Apocalipsis. En el teleapocalipsis tienen bestias de horror. Quieren ver cosas truculentas, tremendas, monstruosas. ¿A quién le gustan las películas de terror? Vas a ver Daniel. Estudia las profecías de Daniel, de los monstruos. Sí, hermanos, hay cosas para estudiar.
¿Quieren romance? Me encanta la novela de Univisión. Métese con Cantar de los Cantares. Métese a ver las historias de Ezequiel y Jeremías que cuentan de las dos hermanas, cómo ellas anduvieron en adulterios. Hermanos, hay historias del Antiguo Testamento para aprender. ¿No creen que Dios queda honrado cuando leemos la Biblia otra vez? Eso es lo que nos enciende. Yo quisiera, hermanos, animar a quienes lo desean. Si quieren renovar un pacto de lealtad, de lectores de Biblia, Señor, quiero hacer un pacto, quiero leer más la palabra, la Sagrada Biblia que tú nos revelaste. Ayúdame, dame fuerza, dame entusiasmo, ayúdame con el tiempo, tengo compromisos, ataduras. Pero si tú me ayudas, prometo diariamente dedicar tiempo para leer esas historias, que me enciendan. A ver, hermanos, yo quisiera pedirles, si hay algunos, que pasen aquí, como hacemos todas las noches, y hacemos un pacto con el Señor de orar más intensamente para leer más esta sagrada palabra que es la Biblia. Ella es la que nos enciende. Hermanos, apenas le conté mi testimonio personal y el plan C de Hebreos 11:19. A cada cual en algún momento le llegan las pruebas de la vida. Si te llega a pasar así, acuérdate, para todo hay salida. Para Dios, Dios no tiene nada imposible delante de Él. Lo único imposible es cuando tú te mueves, mover al hombre, mover a la mujer. Eso es más difícil. Claro que sí. Pero hermanos, para eso venimos aquí a estas reuniones. Avancemos más adelante. Así confesamos delante de nuestro Dios que lo necesitamos. Él es nuestro amigo y salvador. Pasemos más adelante. Eso es. Vengan más adelante. Y nos arrodillamos. Pedimos la bendición de rodillas. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, muchas gracias por la revelación de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque Jesús se movió tan valientemente en sus días, cuando hablaba con la gente, como ocurrió en aquella visita nocturna de aquel hombre Nicodemo, que necesitaba aprender más cosas de las que él ya sabía, para que su corazón se encendiera profundamente al descubrir al Mesías, que era su Salvador personal. De otro modo, habiendo nacido de la carne, quedaba carne. Gracias porque aprendimos que Jesús le transmitió a Nicodemo una semilla, una historia del Antiguo Testamento, que años más tarde fructificó enormemente cuando Nicodemo se confesó cristiano, seguidor y amador del Mesías que él veía morir. Gracias, Señor, porque Jesús a sus amigos, camino de Emaús, Él les hizo arder su corazón mientras Él les hablaba y les abría la palabra de Dios. Señor, sabemos que hay poder en el estudio de la Biblia y particularmente de sus profecías. Que así podamos encendernos nosotros, eso es lo que anhelamos. ¿Cuántas veces nos excitan cosas terrenas, pasatiempos, entretenimientos, distracciones, músicas divertidas, charlas cotidianas y muchas veces triviales? Y pasamos las horas y muchas veces perdiendo el tiempo. Oh Dios, pedimos que vengas a encendernos, que Jesús venga a comunicarse con nosotros, con su paciencia y su amor. Cuando nuestros corazones están atribulados, sabemos que atraemos el corazón de Dios porque Él ama a los hijos que sufren. Muchas veces no percibimos a nuestro Dios que nos rodea porque nuestros ojos están cargados. Pero querido Padre, otra vez te pedimos paciencia y perdón. Que vengas con tu Espíritu Santo y nos enciendas para que tengamos ganas de leer la palabra de Dios, entusiasmo para leer las historias, para desentrañar sus profundos significados y así alimentarnos diariamente para cumplir con nuestras obligaciones cotidianas. Querido Padre, bendice a cada uno de los hermanos y amigos que estamos aquí arrodillados y que estamos en la nave de esta iglesia. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.